Muy buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y vamos a iniciar nuestro primer webinario del 2026. Así que hoy tenemos a una invitada muy especial, Andrea Binocur, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual y publicidad. Y este primer webinario es sobre la conexión y comunidad, la iniciativa Jale al Parque, una expresión que muchos la hemos usado y que yo ahora le cambiaba para Jale para el Parque, ¿verdad? Pero que exactamente busca esa conexión con las comunidades. Muy buenas tardes, Andrea, un gusto tenerla aquí y que sea la primera del año. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Encantada de estar aquí y conversar un ratito de lo que nos une, que es precisamente el eslogan de Jale al Parque. Y bueno, les quería contar cómo nació esta idea y fue a través de lo que vivimos en pandemia, cuando se cerró los parques y no podíamos compartir, hasta las mascotas estaban estresadas de no poder salir a, a los parques, a las áreas a donde nos vamos a relajar, a recibir sol, a apreciar la naturaleza. Y eso me hizo reflexionar de un curso que había llevado hace años. En la carrera de comunicación hubo un curso experimental que nos llamaron de diferentes énfasis o de diferentes carreras. Venía gente de sociología de Holanda y quería compartir con gente de psicología, de arquitectura y de comunicación. Entonces nos mezclaron para hacer diferentes equipos y de ahí leímos un libro, unos extractos porque era bien grande, de un libro que se titulaba como Los Comunes. Y ese título nos llamó mucho la atención y nos contaban que de ese nombre era el primer parque, The Commons en Inglaterra. Entonces nos contaron la historia de que antes de que hubiera el concepto de parques, antes de que hubiera el concepto de reyes, eran pueblos que estaban en guerra constantemente. Y entonces la figura del rey no era este de la corona y que tenía todo el oro, sino un hombre que pudiera unir a los pueblos y hacer que tuvieran tregua para poder unirse y pelear contra otros pueblos que hablaban diferente, más raro. Y entonces se cansaron de estar teniendo que elegir a esta persona y entonces ya lo dejaron más de fijo y esa es como la figura del rey. ¿Y cómo llega a lo del concepto de parques? Porque los amiguchos del rey, los futuros diputados, empezaron a decirle, di, pero vea, todo esto es suyo. ¿Por qué no empieza a cobrar por ir a cazar animales al parque, bueno, al bosque? ¿Por qué no empieza a cobrar por agua? Toda esa agua es suya. Entonces, por todo, ¿verdad? Empezaban, si pudieran, por aire también. Pero entonces en esa época empezaron a crear ese concepto de lo que compartimos, pero a la vez, o sea, todos necesitamos del agua, el aire, los animales, y eso es como el residuo del bosque en la ciudad. Entonces yo pensé, si de ahí vienen, digamos, como los problemas, entre comillas, de los impuestos y de lo que compartimos todos, ahí debería estar la solución. Entonces, por eso fue que empecé con ese tema y con mis compañeros escogimos el Parque Morazán. Ese parque es muy, muy especial porque ahí se hacía, ahora que vienen las elecciones, la transferencia de poderes. Entonces ahí venían los discursos en el Templo de la Música, inspirado en el Templo de la Música de Francia, que tiene una cacofonía muy bonita para proyectar la voz. En esos tiempos era un lugar muy importante y cuando se fue cambiando también, bueno, tuvimos que investigar la historia y, y de ahí sacar este programa o este concepto de Jale al Parque, de poder entrevistar a diferentes
personas que a veces no tienen la oportunidad en los medios tradicionales y también para buscar soluciones en común, cuáles actividades hay, ¿verdad? Que uno quiera ir y participar, crear comunidad. Y algo lindo que descubrimos en ese parque es que hay algo muy particular. Si se dan cuenta, las bancas no tienen respaldar, sino que solamente a los costados. Y eso es porque vieron que la gente se tiende a sentar para verse más. Entonces, ese es una de los descubrimientos que he hecho en los diferentes, bueno, en ese parque en particular. Pero sí, ese fue el primero que investigué y me pareció muy bonito también la tradición, el Facebook de antes, que eran las retretas, cuando las mujeres daban la vuelta para un lado y los hombres daban para el otro porque no podían hablarse, no era como tan de buena educación. Entonces la mujer tiraba el pañuelo y el hombre, ay, se me ocurrió ir a levantar el pañuelo y así, ¿verdad? Presentarse. Entonces es otra de las tradiciones bonitas que ese parque nos recuerda y a veces han hecho algunas actividades como conciertos y también como esto de las retretas. Entonces hay muchos tesoros que los parques nos comparten de historia, tanto natural como social, y algunas sorpresas, ¿verdad? De las nuevas cosas que están haciendo de diferentes también parques temáticos, por ejemplo. Entonces, por ahí estoy investigando. Y también de algunos programas que quería compartir, les voy a mostrar en, en Facebook o en Instagram, pueden también encontrar. Y básicamente lo que he estado haciendo es investigar de actividades que haya tanto en parques nacionales como en parques de comunidades. Y entonces ahorita los últimos programas, por cierto, son en colaboración con Río Urbano, que es una organización que se dedica a la concientización ambiental y también a la limpieza de los ríos. Entonces fuimos a recorrer diferentes comunidades y entre esas está el Parque de Lindavista, que es un ejemplo en el corredor biológico interurbano del María Aguilar. Ellos lograron crear un barrio seguro con arte, pintando en diferentes postes de luz para Están pintados. Esto se hizo parte de la comunidad y parte de varias instituciones que nos ayudaron. Incluso se le pagó al muchacho, es un muchacho, un artista de Tibás, creo, que es el que hizo todos los diseños. Este se llama el poste de los girasoles. Cada poste tiene nombre. Este es el de girasoles, aquel es el el del pájaro bobo, el de la guacamaya, todo. Entonces nosotros nos dividimos. En cada poste también nosotros estamos estrenando, este es un sistema nuevo de cámaras. Pusimos cámaras en toda la urbanización. Es el turismo empezar y nosotros, o sea, muchos gente como invadidos. Y bueno, ahí los invito a continuar viendo un poquito más de estos microdocumentales, son alrededor de 10 minutos y esta comunidad es de verdad un ejemplo porque es muy integral, lograron rescatar un terreno que hubiera sido hasta peligroso para la comunidad. Lograron hacer una compostera también en tiempos de pandemia, fue que estaban empezando y aún así no les impidió continuar, más bien los motivaba y también crear un espacio para hacer celebraciones en el barrio, que es de las cosas más importantes porque ahorita tal vez la pandemia más urgente es la soledad. Entonces,
el parque o los parques son espacios a donde podemos tanto también ir solos, pero podemos crear oportunidades para reconectarnos tanto con la naturaleza como con nuestros vecinos, amigos, familia. Entonces, muy bonito como la compostera también en este barrio logró esa unión. Entre otros también está el de Atillo Verde, que es una comunidad que admiro montones y cómo han reestructurado un espacio de una hacienda cafetalera histórica que ahora es un punto para hacer conteo de aves también y tienen muchos proyectos bonitos para declararlo patrimonio cultural. Era aquí que fue muy divertido. Disfrutábamos de este bosque con amiguitas que llegábamos a hacer que hablábamos de picnic y mis hijos también disfrutaron de este bosque porque acá había, bueno, hay todavía palos de guava, jocotes, entonces los chiquillos grandes, digamos los que ya ahora tienen 47, 50, tienen montones de narraciones acerca de este lugar, porque aquí jugaban, aquí ponían las macas, aquí se guindaban, ellos disfrutaron mucho, mis hijos, de este bosque también. Para nosotros esto es el pulmón de Atillo 4, el pulmón. Sabemos que por el año 1904 existía aquí un beneficio de café, bueno, esta finca que en ese tiempo se llamaba La Verbena, ¿verdad? Y traían el café desde Escazú a servir a la abuelita, San José, ¿verdad? Y aquí era donde se hacía el centro de acopio. El mismo río tenía su lugar para la limpieza del café y ahí todavía están las piletas de secado, ¿verdad? Del café. Ese es uno de, de estas tertulias en movimiento que también están en el marco del 13º aniversario del Río Urbano. Entonces aquí pueden ver los, los diferentes programas que van a estar lanzándose para esta ocasión. Y por ejemplo, aquí hay otros posts muy especiales para mí, que fue una de las investigaciones que me he sumergido más, fue en el Festival Alas Viajeras y en el Refugio Lapa Verde, que tuve la oportunidad de ir la primera y la segunda edición de este festival porque me llamó mucho la atención poder compartir con biólogos que se especializan en el conteo de aves rapaces migratorias. Entonces, estuve 15 días en Sarapiquí, en Río, en Puerto Viejo de Sarapiquí, y compartí también con la comunidad, aprendí y pude compartir en un observatorio de aves en un parque. Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica. Bonito, es bien bonito salir al mundo y sentir que yo soy chico. Alma disfruta, que es un ratico. Estar aquí es todo lo que necesito. Y no, 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 es que no hay un problema. Es que el mar aquí todito se lo lleva. Y las heridas como que nunca se quedan. Se borran como las huellas hay en la arena. Diste el mar, me diste fe, de afuera una montaña, que cuando mis ojos la siento que Dios me... Y por cierto, aquí como pueden ver, ha sido la primera guía de aves rapaces con 17 especies, entonces invitadísimos para el tercer festival es en octubre, cuando las aves migratorias bajan al sur y somos en Costa Rica el último punto de conteo porque ya el continente se abre, entonces no es tan fácil hacer este conteo de biología.
Y, por ejemplo, otro de los aspectos que me ha movido mucho es que los parques también son espacios para la denuncia política. Eran antes, de verdad, no teníamos las ventajas de tener redes sociales, entonces ir a estos lugares realmente era un punto para crear nuestra mentalidad y tuve la oportunidad ahora el año pasado en una manifestación pro la paz en contra de la guerra, la matanza de los niños en Palestina. Entonces me impactó mucho este video que pude grabar. Imperialismo sionista es lucha, compañeros y compañeras. Defender, defender, y los de aquí patrocinan. Defender, defender, y los de aquí patrocinan. La vida, porque hay muchos que quieren vivir y que se sienten que van a ser a niños y niñas inocentes por la fe, porque es lo único que le estudia a Israel, e intereses personales. El pueblo de Costa Rica, pero que ahí queda demostrado que está feliz y tiene muy poco en la decencia. Tiene que ser la única manera que nos debemos de casa. Así que no podemos dejar de salir a la calle. Entonces, para que recordemos que los parques son espacios políticos también y que ojalá nos apropiemos de esos espacios creando arte, ayudando al medio ambiente con huertas urbanas a donde ayudemos a tener seguridad alimentaria, un lugar bonito para compartir, hablar, evitar que, que se usen los parques de manera destructiva. Entonces, por ejemplo, este fue también muy hermoso conocer que la UNESCO le dio el trofeo de la ecorresponsabilidad a este proyecto que se llama Concreto Vegetal en, en el Parque Líbano, en la Plaza Tiradentes, con el artista Charlie Fariseo que hizo música de las plantas. Y también se hizo estas figuritas de Tetra Pak reciclado de animales para llamarnos a recordar que somos Hola, soy naturales. Charlie. Estamos aquí en la Plaza Tiradentes, en el centro de San José, aquí a la vuelta de Correos, frente a la Iglesia del Carmen, en el puro corazón de San José. Acabamos de tener un concierto muy especial, un concierto con plantas, donde hicimos un híbrido entre música electrónica y música generada por plantas en tiempo real, con una tecnología súper divertida. El Bueno, ese es uno. Y también estoy llamando a los biólogos y biólogas que quieran unirse para hacer algunos videos que tengan ideas y tal vez no sepan cómo hacerlos, o cualquier persona que quiera compartir sobre sus parques de sus barrios y a, a salir, a simplemente darse una vuelta y poder disfrutar del verde, que es tan importante para tener una buena salud mental. De hecho, aquí está uno de los videos que hice de primero,
porque de casualidad antes de la pandemia estaba llevando un taller sobre cómo disminuir la ansiedad y se llama la técnica del baño de bosque o Shirin-yoku, que nació en Japón en 1982 porque había mucho estrés después de que hubieran tirado las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Entonces la gente empezaron a llevar a sus trabajadores al bosque. Parece que los árboles eh, hacen llover o tiran ciertos microorganismos que nos benefician para la salud. Y entonces el hecho también de magnetizarnos con la tierra, de quitarnos los zapatos, también, bueno, eso es por aparte, es muy importante también. Y en el baño de bosque, para darles un mini curso de baño de bosque, lo que hay que hacer es concentrarse en pequeños detalles, por ejemplo, caminar y fijarse en todas las sombras que produce las ramas. Después uno puede pasar otro momento a solamente escuchar el viento. Entonces, son pequeños ejercicios para estar en el aquí y a la hora, estar presentes y y bañarnos tanto en el cuerpo como en la mente y en el alma de lo que la naturaleza nos regala y que nos inspira a cuidar cuando ya sabemos observar con otros ojos. Y también quería recordarles de un evento que fue muy bonito este año también con Río Urbano, que compartimos para motivar a que veamos con otros ojos y que se llama Retos Ríos Biodiversos. Se utilizaba el app iNaturalist para tomar fotografías tanto de plantas, hongos y animales del corredor biológico que uno pertenecía y participar por diferentes premios. Entonces, ese es un evento muy bonito que también va a suceder este año para que estén ahí atentos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrea. Encantada. Es muy motivante realmente esa necesidad de rescate de los espacios del parque. Y en muchas comunidades pasan como en una batalla, ¿verdad? E incluso muchas en ciertos barrios se oponen a que a que se abra un parque para que, porque el temor es de que los muchachos los usen para tomar drogas. Entonces, me llamó la atención una discusión en un chat de amigos sobre ese tema, porque decían, no, no, mejor que no lo hagan, ¿verdad? Pues ya tenemos suficiente, hay un parque aquí y van a hacer otro y ahora se nos va también a pasar el grupo. Entonces, yo me quedé dando vueltas, sí, eso pasa, pero ¿qué es lo que se necesita para que eso no pase y el parque tenga un buen uso? Es de que los demás lo usemos, ¿verdad? Exactamente, Entonces, en la exactamente. medida en que todos Ujú. usemos los parques, se corren los que no, ¿verdad? Pero hay como Sí, va a un, ser más seguro porque sí, es, es apropiarse de los espacios de una manera saludable, segura y también son, son puntos que entonces pueden llamar para mejorar, ¿verdad? Tal vez muchas veces las adicciones es por aislamiento, entonces al haber un concierto tal vez evita que se vayan a hacer otras prácticas y más bien se, se genere esa unión y no como esa pandemia que hablamos de la soledad y el aislamiento y poder socializar y disminuir la agresividad que hay a través del arte, la cultura, la ecología, porque
los parques precisamente son reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? Y muchos invisibles o personas que están en situación de calle, es tal vez el único lugar que sienten que es de ellos y cómo hacemos para ayudarles y no sentir que ese espacio tan, o sea, como permitirles a ellos también compartir ese espacio que es de todos y cómo hacer para ayudarles y no seguirlos invisibilizando. Es un reto bien grande y, no tengo la respuesta, pero sí sé que tiene que ver con lo que usted menciona de salir y utilizar esos espacios, proponer nuevas actividades, pero sí es una pregunta muy grande que va a costar hacer la solución, pero por lo menos creo que hay varios que estamos tratando de encontrarla. Y porque realmente sí, ese es el tema. Por había un comentario aquí en el chat, ya voy a leerlo, de María José Artolzaga. Dice que nos tenemos que apoderar todos del parque. O sea, exactamente ese es el punto. Y voy a ver si Raquel, que está con los que están por Facebook. Facebook, a ver si dice, hay una pregunta que dice, qué debe hacer una comunidad para dar a conocer sus actividades a través de la plataforma de Jale al Parque? Ah, muchas gracias. Sí, no, encantada de recibir videos, comentarios, temas. Pueden escribir tanto al Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Y yo encantada de colaborar tanto para hacer nuevas ediciones como para recibir las invitaciones que quieran que repostee con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra más. Bueno, esas son las que hay. Pero yo creo que muchos tendrán comentarios para compartir, pero lo más importante es motivar a tomar esos espacios. Bueno, el año antepasado estuve en un proyecto de investigación en un cantón que tiene 13 distritos, y de los 13 distritos, solo el distrito central y uno más tenían parque. No Eso es habían tan parques. raro para mí, me parece como tan injusto porque em, hay comunidades privadas que tienen sus parques privados. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene parques públicos? No tiene un espacio, y si la casa no tiene jardín, ¿verdad? Un espacio para los niños, para jugar, para los adolescentes también, para hablar, Claro, los adultos pasear sus mascotas, también para disfrutar conciertos, actividades de todo tipo, ¿verdad? A veces yo siento que no vemos el privilegio que es tener un el parque parque. Ujú. con un mini auditorio, una banquita, lo que costó hacer que el camino, ¿verdad? Son cosas que ahora ya aprecio con diferentes ojos y también el valor de los parques nacionales, ¿verdad? Que ahorita el que voy a publicar, el último video, va a ser de una aventura que fui a conocer a un clan indígena Bribri en Talamanca, que se llama la Casa Cultural Dihuac, el proyecto que ellos están haciendo. Y bueno, ellos quedan a la par del Parque Nacional Barbilla y a esas, la comunidad también se le llama Amubir y Namuwokir, que significa cabeza de jaguar, porque por ahí también andan. Entonces es muy bonito también ver la otra dimensión de parques nacionales, que ya es enorme, ¿verdad? Ya uno entiende que el concepto diferente es realmente
enorme y que hace mucha falta recursos porque la mayoría de los guardaparques no tienen un salario tan bueno y no son tantos, entonces, ¿cómo defender estos recursos naturales? Y por ahí estoy investigando, pero sí es un reto también cómo comunicar sin ponerse en riesgo, porque hay muchos intereses también a veces de personas que no quieren que salga a la luz hechos que están destruyendo nuestra naturaleza. Entonces, también una admiración para todos los biólogos y guardaparques que protegen todo lo que es de nosotros, que es la naturaleza que nos hace tener mejor calidad de vida, más felicidad y, y ser un estandarte ante el mundo de protectores de la naturaleza. Entonces, ¿cómo ser coherentes? Bueno, definitivamente sí hay que promover más, ¿verdad? La cultura de apropiación de los parques, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que el tema de parques nacionales sí es como más claro para todo el mundo, ¿verdad? Pero la apropiación de esos espacios urbanos es algo que yo siento que no lo tenemos tan fuerte. Ujú, no lo Cuando, tenemos no, claro. sí, 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 como correcto. crear una huerta urbana. Por ejemplo, en mi barrio, en Curridabat, en José María Celedón, hay un parque lineal con una huerta urbana. Entonces es muy bonito ver cómo se van uniendo para una misma meta y cómo ha ido creciendo literalmente la huerta, como antes era una idea y como esa semillita fue plantándose en los corazones de la gente y ya se hizo realidad y como la municipalidad también ha apoyado, que es muy importante porque a veces los recursos no hay tantos de individuales, pero también a veces si la fuerza política no da, uno también puede buscar sus propios recursos, aunque es más cansado. Entonces también hay una gratitud para la municipalidad de Curry que está haciendo bonitas cosas con los parques, muchas actividades. Ha ayudado, por ejemplo, a, a esta huerta con herramientas cuando hemos pedido ayuda. Entonces, invito también a otras municipalidades a ponerle la importancia que se debería en estos espacios que compartimos y que son de todos y que pueden ayudar a solucionar casi cualquier problema de la sociedad si le damos dedicación. Tal vez es un punto como para hacer un cambio en espiral desde ahí, cuando vemos pequeños, desde la contaminación, poner basureros que sean hasta para reciclar, que eso es una forma de educar. em, y, por ejemplo, sí, esta huerta comunitaria, cómo cómo ha creado amistades que a veces uno no se conoce. Bueno, yo es que sí he crecido aquí toda la vida, entonces es más fácil, pero para gente nueva, que sea un punto en común y también comer hasta orgánico y disfrutar de conectarse con la tierra, ¿verdad? De relajarse al solamente estar plantando, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas bonitas que hacer en los parques y como usted decía, es algo que todavía nos estamos dando cuenta. Nos estamos concientizando y ahí hay muchas ideas que ojalá varias personas podamos ir compartiendo, como por ejemplo las bibliotecas al aire libre, que es, por ejemplo, si no hay ninguna biblioteca con techito, uno simplemente puede dejar un libro con una bolsa y que alguien se lo encuentre, o, o hasta dejar una piedrita con un dibujito y ya le cambiaste el día a alguien más. Entonces, ahí hay esas ideas para inspirarnos y para hacer el día algo diferente. Entonces, para invitarlos
a salir a sorprenderse con las cosas que el día a día nos regalan en los parques, tanto de los barrios como en los nacionales. Bueno, creo que voy a otra vez a revisar por aquello de que haya salido alguna. Ah, dice que dónde está ese parque Huerta en Curry. Ahí hay El una. parque lineal de perros queda subiendo para Curry Centro. Em, Voy a ver si puedo encontrar algún post, porque sí tengo un post y usualmente lo que hago es que les pongo links. Entonces, por ejemplo, en ese parque, perdón. mm, Sí, pero queda a mano izquierda yendo de la carretera de Multiplaza del Este hacia Curry Centro a mano izquierda. Se llama Parque Lineal de Perros. Y voy a ver si hago un post nuevo de la huerta y entonces para que estén atentos y ahí les pongo la dirección. Porque sí, ahorita. En redes sociales todo dice así, jale al parque, con Sí, digamos en ese es. Instagram es jale subraya o rayita Ujú. abajo al subraya abajo parque. Ah, ok. Y Entonces ahí, el logo son dos colibríes con un árbol en el medio, por si acaso. Y es como este dibujito de aquí. excelente. Bueno, creo que es un elemento importante de motivación. Bueno, nosotros hace más de, no sé, como unos 53 años por lo menos, hicimos una iniciativa en el Parque de Palmares. Empezamos mis hermanas y yo y fuimos juntando a los muchachos. Bueno, como era en la noche en el parque, reunir a la gente, solo nosotras de mujeres, ¿verdad? Y el resto eran muchachos. Y fue sobre todo pensando en contrarrestar el uso de marihuana en el parque. Excelente, Y entonces ahí hay entonces un ejemplo. empezamos a hacer, bueno, hacíamos discusiones en el kiosco y se empezó a llenar, ¿verdad? El grupo se hizo enorme, o sea, llegamos a tener como más de 40 personas, o sea, 40 muchachos, y entonces era todas las noches de la época de vacaciones, ¿verdad? El verano. Y fue una actividad que todavía hay personas que me dicen, es que eso que ustedes hicieron me Mm. cambió la vida. ¿Verdad? Y Ah, fue qué algo, o sea, belleza, una cosa tan interesante, que fue hasta espontánea. totalmente, o sea, fue que empezamos como que nos preocupaba mucho que el amiguito que fue compañero de escuela, lo veíamos ahí, ¿verdad? Medio perdiéndose y que no iba al colegio y eso, y empezamos a jalarlos, ¿verdad? Y se hizo un grupo, bueno, tanto que hasta hicimos una excursión a Jaco y mi mamá fue con toda esa muchachada con todos Qué esos, ¿verdad? En una lindo, qué montón de gente. pero vieran que hicimos un campamento allá en la playa y todo, ¿verdad? Y es que Era algo eso así increíble, sí, eso ¿verdad? es impresionante. Pero sí, Eso ahorita, escuchar algo así, eso ahorita no he escuchado ninguna otra historia. Eso es hermosísimo. Eso es precisamente transformación y unión. O sea, más, y ya salieron del parque y ya se fueron a la playa. sí, A la playa más pero bien. era como los del parque, ¿verdad? Ese, Sí, qué bueno. ese, ese grupo, ¿verdad? Pero fue Qué algo lindo. impresionante el éxito que tuvo y de verdad cómo muchos muchachos orientaron a otros intereses y, como decir, rectificaron camino, ¿verdad? A través de esas actividades de todo el verano. En esa época las vacaciones duraban, eran casi los tres Tres meses. meses, era Eran un 3 meses de montón de verdad. tiempo. Entonces, Sí, sí, deberían sí, volver esos tiempos. sí. Entonces sí había bastante tiempo para promover esas actividades, pero sí fue una experiencia sumamente linda. Es más, ahora que la mencioné, le voy a proponerle a algunos que la escribamos, porque Ay, sí. realmente son cosas que se pierden y que, y Ojalá que, que y no, que que realmente tuvieron un exactamente. impacto muy grande, pero me parece muy bonito
el revivir este tipo de Sí, actividades y de realmente hecho, el impacto puede ser impresionante. sí, me motiva un montón para seguir compartiendo estas historias que pueden dar ideas para que otros tomen iniciativa, porque esperar a que vengan con las soluciones, ¿verdad? A veces del gobierno, no, ustedes vieron el problema y tomaron acción. Correcto. Entonces, qué mejor ejemplo que las soluciones salgan de la misma comunidad, ¿verdad? Y se empoderen para Sí. resolver. Sí, Ujú. incluso al principio la misma guardia, en esa época era la guardia rural, ¿verdad? Ajá. Llegaban a quitar, a espantarnos, ¿verdad? Y nos Ah, apagaban la luz, nos quitaban la luz y todo. ay, ustedes Pero se ya portaban después, bien. ¿verdad? Era para portarse bien, ¿verdad? Y entonces, ahí, bueno, y también llevaban guitarras y que algunos cantaban y otros ahí aprendieron a tocar guitarra y así. Pero entonces, poco a poco, convencimos a la Guardia Rural de que era en positivo. Y Ah, entonces qué ya bien, después ya nos dejaron en logró paz. haber una Sí, sí, comunicación para y más nos dejaron bien en paz. hasta que los protegieran. Sí, sí, y en otro año habían pintado los pollitos. O sea, los jóvenes lavábamos los pollos y los pintábamos. Y aunque en ese tiempo no había alcalde, sino que era el ejecutivo municipal, y entonces nos decía, bueno, los pollos tienen que ser de tal color y tal color. Está bien, el Ay, color que quiera. Pero en entonces los serio. lavábamos y los pintamos para que todo el espacio fuera realmente, y así se fue recuperando ese valor del parque, porque lo clásico del Parque de Palmares era ir a dar vueltas el domingo, ¿verdad? Y entonces exactamente, solo que las mujeres dábamos vuelta al parque y los hombres se paraban en las esquinas. Entonces uno daba cuerda cuando pasaba, ¿verdad? Ya sabía en cuál esquina era que se pasaba, se paraban los muchachos del que a uno le gustaba, ¿verdad? Y ya uno vuelta y hasta Ese que es ya como el después de dar unas retrato. vueltas se le paraban a la par y ya lo acompañaban a uno, ¿verdad? Pero, Ah, y entonces ya uno qué dejaba dar bonito. vueltas y iba a buscar pollito para sentarse, ¿verdad? Pero Ya se quedaba son en un cosas, punto sí, ya se quedaba uno en en un el pollito, parque. a ver si podía Ay, lograr un pollito. Pero sí, sí fue las vivió una entonces, qué bonito. recuperación, sí, nosotros sí nos tocó vivir eso de dar vueltas al parque. Eso en la época de mis 15 años más o menos, que Ay, qué ya hace bonito, bastante rato. Pero qué sí, bonito. o sea, el parque, para mí, yo paso por el Parque Palmares y se me sale el corazón, ¿verdad? Ah, De lindos recordar recuerdos. esos días, pero sí. Y Ay, qué realmente bien. sería lindísimo que esas cosas puedan recuperarse y que sea lugar. A mí me gusta mucho aquí el Parque Heredia. Siempre hay muchachos, siempre hay, y hay muchas actividades. Los domingos dan retretas. El parque en Heredia lo activan muchísimo Bien y utilizado. eso es muy, muy positivo. Me encanta Y escuchar ahora, eso. Y sí, sí, que ahora. más lugares, ¿verdad? Es que tantos, por ejemplo, La Sabana, que es enorme, uno de los Ah, parques más claro. grandes que tenemos, el pulmón de San José, básicamente, cómo ha creado con los festivales internacionales de arte, ahora con el Estadio Nacional, que han habido por dicha ahora con este nuevo alcalde, también más conciertos para todos gratis, porque ocupamos Mm, arte y cultura que sea accesible para los que no tienen para ir a pagar a ciertos lugares. Entonces, por eso también es muy, muy importante los parques, porque hacen espacios para, por ejemplo, ahí hay para todos los deportes y realmente podemos cambiar nuestro día con salir un mm, poquito a recibir sol, a ver gente disfrutando, los animales ahí, los perros jugando. sí. Y, y a veces ya desestresarnos de a veces pensar tanto y a veces nada más es conectarnos más con nosotros mismos, que se nos olvida, ¿verdad? Pero sí, me encanta escuchar estas historias de que sí, realmente los parques sí tenía como razón en esa pista de que los parques sí son como una semillita o un punto clave para transformar a la sociedad. Porque, bueno, yo soy comunicadora y de lo que más me motivó fue que me dijeron, la comunicación transforma la sociedad
pero yo creo correcto. que como tratamos lo que compartimos es lo que también transforma. Entonces, a veces no sentimos el poder, por ejemplo, para mí las votaciones solo un día, en cambio, los 300, bueno, todos los demás días de los 4 años de ese partido, uno puede estar haciendo cosas, yendo al parque y juntar la basura. Eso ya transformaste porque hay un efecto que estudiaron de la ventana rota, Ah, sí, correcto, sí. que sí, Ujú, para los que no la conocen, ujú. en un barrio pobre de Estados Unidos dejaron un carro y en otro también, en otro rico. Entonces, eh, en el barrio pobre desmantelaron el carro y se lo llevaron a la semana, ¿verdad? El barrio rico no, ahí siguió. Pero ¿qué hicieron? Le rompieron una ventana en el carro del barrio rico y ya empezaron a desmantelar el carro. Entonces, lo que llegan a la conclusión es que si uno ve un lugar que parece o sea, que hay una basura, uno va a tender a tirar más basura. Entonces, aunque sea solo un papelito, eso puede crear en el inconsciente de la gente, aquí se puede tirar basura. Mm. Y se va haciendo la bola de nieve todavía más grande, ¿verdad? Entonces, además de que usualmente los parques también están al borde de los ríos, entonces esa basura que se tiró en la calle con el viento puede dar al río. Entonces, por eso es súper importante hacer esas pequeñas acciones aunque no sea la basura que uno tiró, si uno puede andar con otra bolsa y ir haciendo pequeñas acciones que transformen cómo vivimos, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bueno, entonces los invitamos a transformar el parque de su localidad. Bueno, cerca del colegio tenemos un parquecito en el que colaboramos. La organización, la asociación del barrio es muy organizada y cuida mucho los dos parques que tienen. Así que ahí nos hemos unido con ellos para mejorar las características de los árboles y hacer campañas. Y bueno, queremos hacer vamos a hacer un taller de linternas y vamos a ver si las podemos llevar algún día ahí al parque, pero vamos a ver qué hacemos nuevo con el parque. Lo integramos. ¡Ay, qué Es bonito! una propuesta que vamos a llevar a cabo. Así es que, y a eso que motive también, ¿verdad? Que en su localidad, pues hay que poner el parque en función de la sociedad. Sí, que cada parque se adapte a las diferentes necesidades de las comunidades. Y en este caso, ¿por qué se les ocurrió de linternas? Es que tenemos un convenio con la no es fundación, la Sociedad Confucio de la Universidad de Costa Rica, y con ellos hacemos diferentes actividades. Entonces hicimos uno de linternas chinas, pero ese día ya terminamos muy tarde, entonces ya, y la mayoría de los que habían asistido eran de un hogar de cuidado diurno de ancianos, y entonces, bueno, todo el mundo hizo su lamparita y todo, pero ya no pudimos irlas a dejar al ¡Ay, qué parque, ¿verdad? bonito! Pero Ahí me invitan. la idea es hacer una que podamos, o sea, una hora que logremos terminar más temprano, pero que ya está oscurito para irlas a dar al ¿Verdad? encender, Justo pero ahí, sí, como a las muy 6, ya bonito. que se fue el sol. Sí. Está muy lindo Entonces vamos a ver esa iniciativa. si la Ahí estaré podemos. pendiente Sí, para hemos ir. también pedido si podemos conseguir una de las exhibiciones de linternas de seda de la Embajada China, pero todavía no lo hemos logrado. Vamos a ver, Bueno, porque eso es esas espectacular. dos. Son Qué preciosas, belleza. son Qué bonita lindísimas, sí. sorpresa. Pues Muy bueno, a bien, ver muy bien. qué cosas podemos hacer en el parquecito del barrio. Muy bien. Ahí ya me inspiró para hacer otro post con todas las propuestas ahí para artísticas unidas con otras instituciones. Qué bien que se están haciendo esas alianzas, ¿verdad? Exacto. Excelente. Sí. Bueno, ya para terminar, Andrea, un mensaje final que quisieras dar. Sí, que recordemos que los parques representan todo lo que
necesitamos todos los seres vivos y que debemos de compartirlo y protegerlo. Entonces, que, que demostremos ese cariño por la naturaleza y por nuestro barrio al ir y hacer pequeñas acciones que pueden significar un gran cambio y también disfrutar y apoyar a los parques nacionales que nos ayudan a cuidar la naturaleza, que es nuestro mayor tesoro. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, la felicito también por ese revivir de una iniciativa y todo ese proceso que has pasado para ir llegando aquí, pero que a la vez vas involucrando otras organizaciones, porque es otra cosa, o sea, cuando cada uno quiere jalar por un lado y la verdad que todos estamos por el mismo fin, queremos hacer lo mismo, entonces Tenemos muchas hagámoslos cosas en en conjunto, común. Sí, correcto. precisamente en ese momento de que nació la pandemia, a veces había mucha división. Entonces, por eso Ujú. también escogí ese eslogan, lo que nos une, porque somos más fuertes cuando nos unimos y claro, con nuestras diferencias aportamos ahí diversidad, como la naturaleza, ¿verdad? Que necesitamos diferentes variaciones. Ha Exactamente. sido un encanto, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y contentísima de escuchar al público que quiera unirse compartiendo actividades o videos para seguir hablando de lo que nos une. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Andrea, y muchas gracias a los que nos han acompañado. Recuerden que además queda el video grabado va a estar disponible en el canal de YouTube del colegio. Entonces ahí se puede tener acceso para que lo repasen y se motiven y busquen el parque de su localidad. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.